Bueno, en este Banda 3.0 saludamos a Silvana Alonso. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, hablamos de la protección de datos a raíz de los acontecimientos que son públicos y lo que estuvimos hablando en el comienzo del programa, lo desprotegido que estuvo en este caso un colega, Damián Pacher, que está hoy en Tel Aviv, pero que la propia cuenta de la Casa Rosada hizo público sus datos, los datos de su ticket, del boleto que confirmaba cuándo viajaba y en qué momento y hacia dónde se dirigía. Hay una ley de protección de datos. Hay una ley de protección de datos personales y la verdad es que este tipo de situaciones nos ponen a todos en una situación de mucha vulnerabilidad, porque una cosa es que se publiquen datos personales como tu nombre, apellido o ocupación y demás cuando uno hace una búsqueda en internet, que son datos que obviamente son de público conocimiento y que es muy difícil que uno pueda resguardar ese tipo de datos personales. Ahora, datos de tanto cuidado como son los datos de un pasaje aéreo, donde las empresas tienen una obligación de resguardar esos datos, porque, como decía, una cosa es tu nombre, apellido, ocupación, que es algo de público conocimiento que no hay manera de que uno pueda decir, bueno, que no se publique en ningún lado mi nombre. Ahora, que vos le des tus datos a una empresa y esa empresa después publique a través de una cuenta propia, como podría haber sido la cuenta propia de Aerolíneas Argentinas, o a través de la cuenta de un tercero, en este caso justamente el gobierno, la verdad es que es muy preocupante porque no solo le puede pasar a esta persona, además nos puede pasar a cualquiera de nosotros, cuando de hecho esta persona hizo varias denuncias que decía que estaba siendo perseguido, que tenía, que estaba preocupado. Vamos a aclarar además, por esto que decía Capitanich respecto de la pregunta que le hacía el colega de TN Canal 13, Gonzalo Asís, que Capitanich dijo, bueno, él mismo los había publicado, entonces nosotros replicamos eso para que la gente supiera que no había ningún tipo, o sea, que se tenía que sentir seguro. Primero, porque yo me dediqué mientras estábamos al aire inclusive a averiguar si lo había publicado en algún lado. La realidad es que no lo publicó, todos los periodistas se enteraron en el cable de Telam, ¿sí? Y tampoco en la conferencia de prensa, inclusive que no seguimos todo entero hasta que terminara, porque estábamos obviamente en vivo nosotros acá, que dio Capitanich, tampoco llegó a decir dónde Pacher publicó esto, con lo cual Pacher no lo había publicado en ningún lado. Ponerle que Pacher publicó y sacó él una foto, le dijo, no sé, a la persona que le estaba haciendo, o él estaba... Sí, subió su ticket. Pero bueno, vos ya sabés que cuando hay algo que dice Hernán, que decía hace un rato Hernán, que es verdad que cuando vos subís, más allá de que después es retirado de los pelos, que la Casa Rosada ponga un Twitter la Casa Rosada... Si no tiene nada que ver. Pero si vos sabés que subís tus datos a la red, cualquiera puede hacer uso de esos datos. Replicarlo. Y después se discute eso. Pero en este caso además no había publicación alguna personal de ese tipo de datos. La verdad es que Ahora, ¿qué puede hacer? ¿Cuál es la protección que tiene? Hay una ley. ¿Qué pasa? ¿Una demanda? Exactamente, está la ley de protección de datos personales y como decía al comienzo, en esta ley de datos personales lo que se hace es regular toda la publicación de datos que, como decía, nosotros no vamos a poder ya decir, bueno, que no se publique en ningún lado, salga publicado mi nombre y apellido. Ahora, los datos confidenciales que uno le da a una empresa solo pueden ser solicitados por la propia persona. Es decir, si vos no sabés si se está publicando o qué datos tiene, por ejemplo, un banco sobre tu persona, entonces podrás enviar una carta documento firmada por la persona que está solicitando qué información tiene sobre sus propios datos personales, y ese banco va a tener que contestarle a la propia persona, no a terceros. No es que yo puedo enviar una carta documento a Aerolíneas pidiéndole que me diga a ver cuándo Pacher iba a salir o no del país. Menos en situaciones donde hay una persona diciendo que se sintió amenazada. Que se siente amenazada y que se está yendo del país de manera exiliada tan urgente. de algún modo. La verdad es que da que pensar, y que salga la Casa Rosada a decir, y ahora Capitanich a decir esto, me preocupa bastante. Rápidamente, lo que él puede hacer, o cualquier persona en este sentido que sienta violada su intimidad porque fueron publicados
publicados datos personales, ¿qué hay? Lo primero que uno tiene que la ley de hacer protección de es, datos. uno se puede amparar en la ley de protección de datos personales y si hay una información nuestra que no es correcta o que son datos sensibles, por ejemplo, todos los datos que tienen que ver con cuestiones religiosas, con cuestiones de salud, todas esas cuestiones o elección sexual, todos datos sensibles, uno puede solicitarle a la empresa, exacto, se hace la denuncia en la Dirección de Datos Personales y además uno puede intimar a la empresa que suprima esos datos o a que rectifique en el caso que haya un dato erróneo. Bueno, rápidamente, la AFIP excluyó a 8.000 monotributistas del régimen simplificado por comprar bienes que en definitiva fueron muy superiores a los valores de sus ingresos declarados. Sí, esto pasa siempre, viste, cuando, bueno, pasó cuando fue el Mundial, pasa cuando son los viajes al exterior. En este caso, lo que hace la AFIP es cruzar todos los datos con las personas, hay 8.000 personas que compraron cuatriciclos, motos de agua, todos vehículos de un alto valor, porque estamos hablando de vehículos de más de 100.000, 200.000 pesos. Y estos vehículos lo que hacen es demostrar que vos tenés una capacidad de ingresos muy superior a la de un monotributista. Entonces, ¿qué hacen? ¿Los la ponen gran en mayoría otra de los monotributistas superior? estás hablando de gente que factura 10.000, 12.000, 15.000 pesos mensuales. El grueso de los monotributistas. Entonces, lo que hace la AFIP es preventivamente te saca del régimen de monotributo, te envía una nota y te dice, bueno, nosotros tenemos estos datos. Vos lo que podrás hacer es pedir la rectificación de esto y demostrar que o no lo compraste vos o que tus ingresos se condicen con esa compra, ¿no? Bien, muy bien.